Shalom. Vamos a continuar con el estudio de la Torá que hemos estado realizando. Ahora vamos a tomar de la sección de Yitro. Vamos a conocer un poco a detalle lo que está en el lector número 1 de esta parashá, y vamos a hablar acerca de la conversión al Dios de Israel. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. Cuando Moshe inició la liberación de Israel, dejó en casa de sus suegros a su esposa Zipporá y a sus 2 hijos, a causa del peligro. Luego que Yitro, el suegro de Moshe, oyó las buenas noticias que Dios había hecho con Moshe y por el pueblo de Israel, y de la seguridad que gozaban, emprendió el viaje para llevar a la familia de Moshe ante él. Los hijos de Moshe fueron nombrados de acuerdo a las cosas que le acontecían a Moshe. Uno de ellos recibió el nombre de Gershom, porque había sido un extranjero en tierra extraña. Y el otro era Eliezer, porque Dios había sido su ayuda cuando los salvó de la espada de Faraón. Y de acuerdo a un Midrash, Faraón intentó decapitar a Moshe, pero obviamente no lo logró. Cuando los alcanzaron en el desierto, Moshe salió a recibirlos con el honor y respeto que merece su suegro, y preguntando cada uno por el bienestar del otro, una acción de respeto que hasta ahora debe ser puesta en práctica. De viva voz, Yitro oyó de Moshe el relato de los últimos acontecimientos y cómo Dios había favorecido a Israel. Yitro se alegró mucho con las noticias. Entonces Yitro bendijo a Dios con mucha alegría por haber liberado a Israel de los Mitzrim y reconoció la grandeza de Dios y su atributo de justicia, concluyendo ofreciendo sacrificios para Dios. Entonces partió el pan los líderes de Israel con él y comieron. El Zohar menciona, entonces Yitro oyó. ¿Fue Yitro el único que oyó de todo lo que Dios ha hecho? ¿No se dice, pueblos oyeron y estaban aterrados? Efectivamente, el mundo entero había oído, pero solamente Yitro renunció a la idolatría y aceptó a Kadosh Baruj Hu para adorarlo. Rab Abba dijo, frecuentemente hemos afirmado que cualquier cosa que Kadosh Baruj Hu ha hecho, ya sea arriba o abajo, tiene un propósito. Él es verdad y su obra es verdad. Por eso, ningún fenómeno en el mundo ha de ser despreciado, como si no hubiera que tomarlo en cuenta, pues toda cosa está formada de acuerdo a una pauta divina y por eso es de alguna necesidad. Por ejemplo, una vez Rab Elazar estaba caminando con Rab Ezequiá, que le hacía compañía cuando de pronto se cruza una víbora. Rab Ezequiá estaba por matarla, pero Rab Elazar dijo, no, déjala, no la mates. Rab Ezequiá le dijo, ¿pero no es una criatura nociva que mata a la gente? A esto respondió Rab Elazar, está escrito, ¿la serpiente muerde sin encantamiento? La serpiente no muerde si no es instada y ordenada a matar a alguien. De este modo, se impide que esa persona cometa algún mal. Y el veneno lo emplea a Kadosh Baruj Hu para efectuar algún milagro. En verdad, todo está en sus manos. Todo es de acuerdo a su plan. Y si no tuviera propósito, Él no lo habría creado. Y si es malo despreciar algo en este mundo, cuánto más pecaminoso ha de ser el pensar con ligereza de alguna palabra o de algún acto de Akadosh Baruj Hu. Así está escrito. Dios vio todo lo que él había hecho y aquí que era muy bueno. El Dios viviente, Elohim Haim.
se propuso darnos luz y cuidar de nosotros en su providencia. Y en su creación todo está unido, arriba y abajo, el lado derecho y el lado izquierdo, el ángel de la vida y el ángel de la muerte. Todos son parte de su plan y es muy bueno. Todo es parte de la misma doctrina mística, aprendida por los que contemplan el misterio de la sabiduría. Fue Yitro quien le dio a Moshe aguda advertencia respecto a la administración de justicia. Y en esto se contiene una alusión a su confesión de Hakadosh Baruj Hu, es decir, en su conocimiento de que el juicio es de Dios y no pertenece al otro lado, y que la ley y el derecho fueron dados a Israel y no a alguna de las naciones paganas, como está escrito. Él ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a juicios, ellas no los conocen. Así uno debe evitar el despreciar nada, pues las palabras de un hombre común pueden ser de gran consecuencia, como se dice de Moshe, que él escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que éste dijo. Rab Elazar continuó, está escrito, por eso yo te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. David dijo esto con respecto al dictado del Espíritu, cuando vio que la gloria de Hakadosh Baruj Hu no era exaltada y honrada en el mundo como debía serlo, a menos que otras naciones también contribuyeran. Es verdad que Hakadosh Baruj Hu es glorificado en mérito de Israel, pero mientras Israel es el fundamento de la luz divina, de la cual sale la luz hacia el mundo entero, cuando las naciones paganas acepten la gloria de Hakadosh Baruj Hu y le rindan culto, el fundamento de la luz es fortalecido y todos sus rayos son unificados. Y entonces Hakadosh Baruj Hu reinará arriba y abajo. Exactamente es esto lo que ocurrió con Yitro, el alto sacerdote del paganismo. Se convirtió al culto del verdadero Dios de Israel. El mundo entero, al oír de las potentes obras de Hakadosh Baruj Hu y al ver que un gran sabio, Yitro, se había acercado al culto del Dios de Israel, dejó sus ídolos, comprendiendo su impotencia, y de esta manera la gloria de Hakadosh Baruj Hu fue exaltada en todos lados. Por eso se conservó en la Torá el relato referente a Yitro, con el nombre de Yitro encabezándolo. La declaración de Yitro, después de escuchar el relato de la salida de Misraim, fue: ahora sé que Hakadosh Baruj Hu es el más grande de todos los dioses, pues con lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos. En esta declaración, Yitro confiesa saber que Hakadosh Baruj Hu es el más grande de todos los dioses, y que esa grandeza radica en su justicia perfecta, al castigar a los Mirim con el mismo castigo que ellos impusieron sobre Israel. Por lo tanto, para Yitro, Hakadosh Baruj Hu conoce todas las acciones de cada uno de los hombres y entrega recompensa y castigo de acuerdo a los actos de cada uno. Y cuando alguien puede reconocer esa gran verdad, será unido al pueblo de Israel. De acuerdo al Zohar, los pueblos reconocerán la grandeza de Hakadosh Baruj Hu y abandonarán sus religiones para unirse al pueblo de Israel. Pero esto solo puede ser posible si, tal como Moshe explicó las cosas a su suegro Yitro, y que el Zohar menciona que Israel deberá hacerlo conocer al mundo entero, y así como Yitro creyó y se convirtió, de igual manera, cuando nosotros, los Bené Israel, compartamos este mensaje con los demás, será una realidad lo que promete la Torá y el Zohar. Y retomando el tema de la libertad, no hay mejor expresión de libertad que publicar este mensaje y que en libertad sea creído y que las naciones se agreguen al pueblo
y también se inclinen ante Akadosh Baruj Hu. Hasta pronto. E Israel, alza tu voz. Shalom.